Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, muchísimos rumores y bueno, ya lo van a ver. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y específicamente del por qué, o al menos lo que se rumorea, de por qué no habla de Hande Erçel. Ya saben que este tema es jugoso, ¿verdad? Porque Kerem y Hande, para los que no estén familiarizados, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. La química entre ellos en la pantalla era, explosiva. Y rápidamente el romance de la serie se trasladó a la vida real. Los fanáticos, las redes sociales, los medios, todos enloquecieron. Era la pareja perfecta, y todo el mundo quería saber más y más sobre ellos. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, a veces llegan a su fin. Y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Tras una relación que, si mal no recuerdo, duró alrededor de 2 años, las noticias de su separación llegaron, dejando a muchos corazones rotos, especialmente a los fanáticos de la serie y de la pareja. Y desde entonces, algo que ha llamado poderosamente la atención es el silencio de Kerem Bürsin sobre el tema. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión. ¿Por qué Kerem no habla de Hande? ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay un motivo oculto? ¿Es simplemente una cuestión de privacidad? ¿Hay algo más? En este vídeo vamos a analizar las posibles razones, basándonos en la información disponible, en entrevistas pasadas, en las redes sociales, en lo que se rumorea, y en lo que todos intuimos. Así que prepárense porque vamos a destapar la olla de esta situación. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, las celebridades y los chismes, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, hay que entender el contexto. Kerem Bürsin es un actor muy talentoso, reconocido internacionalmente. Es un profesional que valora mucho su privacidad. Siempre ha sido bastante reservado sobre su vida personal, y esto no es algo nuevo. De hecho, desde el inicio de su carrera, ha mantenido una postura clara sobre la separación entre su vida profesional y su vida privada. No es de esas celebridades que publican cada detalle de su vida en redes sociales, y eso ya es un factor importante para entender por qué podría no hablar de Hande. Hande Erçel, por otro lado, también es una actriz muy popular, y aunque es más activa en redes sociales que Kerem, también ha mantenido un cierto nivel de discreción sobre su relación y su ruptura. No es que se hayan lanzado indirectas en redes sociales constantemente o hayan hecho declaraciones incendiarias. Ambos parecen haber optado por un perfil bajo después de la separación. Una de las razones más obvias, y que es muy probable que sea la principal, es el respeto. Respeto hacia Hande, respeto hacia la relación que tuvieron y respeto hacia su propia privacidad. Después de todo, una relación es un asunto entre dos personas, y es natural que al terminar, quieran mantener ciertos aspectos de su vida privada para sí mismos. Hablar públicamente de una expareja, especialmente en un contexto tan mediático, puede ser incómodo, invasivo e incluso hiriente para la otra persona. Además, también hay que considerar el tipo de relación que tenían. Aunque al público les encantan las historias de amor, a veces las relaciones terminan sin dramas, sin peleas públicas y sin malos rollos. Podría ser que Kerem y Hande simplemente decidieron tomar caminos separados, y que la mejor manera de hacerlo es mantener una distancia y no exponer su vida privada. El respeto mutuo es clave. Otra posible razón es el impacto en su carrera profesional. Los actores, especialmente los que son tan populares como Kerem y Hande, saben que su vida personal puede afectar su imagen pública y sus proyectos. Hablar constantemente de una expareja, sobre todo si la relación ha terminado de forma no tan amistosa, podría generar polémica, restar credibilidad y desviar la atención de su trabajo. Los productores, los directores y las marcas que los contratan prefieren una imagen limpia y enfocada en su trabajo. Imaginen esto: Kerem da una entrevista, habla de Hande, la entrevista genera un montón de titulares y de especulaciones, y al final, nadie habla de su nueva película. No es lo ideal, ¿verdad? Los actores quieren ser juzgados por su talento, por su trabajo, y no por su vida amorosa.
Mantenerse al margen de los chismes es a veces la mejor estrategia para proteger su carrera. También hay que considerar la posibilidad de un acuerdo de confidencialidad. Aunque no hay pruebas concretas, es posible que al terminar su relación, Kerem y Hande hayan acordado no hablar públicamente el uno del otro, especialmente en entrevistas o apariciones mediáticas. Esto es algo común en las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando hay contratos publicitarios o proyectos en común que se deben proteger. Un acuerdo de confidencialidad protegería a ambas partes, evitaría conflictos públicos y mantendría la privacidad que ambos desean. Si existe este acuerdo, por supuesto, Kerem no podría hablar de Hande ni siquiera para dar una opinión positiva, porque simplemente estaría incumpliendo el acuerdo. Otra perspectiva interesante es la de la postura de Kerem ante la presión mediática y las redes sociales. Los medios y los fanáticos a menudo quieren saberlo todo sobre la vida privada de las celebridades. Pero Kerem, como ya mencionamos, siempre ha mantenido una postura firme en cuanto a su privacidad. No se deja influenciar por la presión mediática y prefiere mantener el control sobre su imagen pública. Si él decidiera hablar, seguramente se generaría una ola de noticias, comentarios y especulaciones que no le aportarían nada positivo. En lugar de alimentar esa vorágine, prefiere mantenerse en silencio, lo que le permite enfocarse en su trabajo y en su bienestar personal. Y hablando de bienestar personal, también es importante considerar la salud mental. Romper con alguien, especialmente cuando eres una figura pública, puede ser un proceso difícil y doloroso. La presión de los medios, los comentarios en redes sociales, las especulaciones de los fanáticos, todo eso puede ser abrumador. Mantener distancia y no hablar sobre la relación podría ser una estrategia para proteger su salud mental y evitar revivir constantemente el pasado. Es una forma de sanar, de cerrar un capítulo y de avanzar en su vida sin ser constantemente recordado del pasado. Ahora bien, también existen otras teorías, aunque menos probables. Algunos podrían pensar que Kerem no habla de Hande porque no quiere dar la publicidad, porque considera que no es relevante para su carrera actual. Otros podrían especular que hay resentimiento, aunque no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Personalmente creo que estas teorías son poco probables, ya que no encajan con la personalidad y la trayectoria de Kerem. En resumen, las razones por las que Kerem Bürsin no habla de Hande Erçel son múltiples y complejas. Respeto, privacidad, protección de su carrera, acuerdos de confidencialidad, presión mediática, bienestar personal, todos estos factores podrían estar influyendo en su decisión. Es importante recordar que no hay una sola respuesta definitiva. La realidad es que a menos que Kerem decida romper el silencio, solo podemos especular. Lo que sí es claro es que él ha elegido mantenerse reservado, y eso es algo que debemos respetar. Por otro lado, es importante analizar un poco el contexto actual. Kerem Bürsin actualmente está enfocado en su trabajo. Sigue protagonizando proyectos exitosos, como su más reciente serie, donde sigue demostrando su talento y versatilidad como actor. También es muy activo en su rol como embajador de distintas marcas, y por lo general, se le ve disfrutando de su vida. Por el lado de Hande Erçel, también sigue cosechando éxitos. Actualmente está trabajando en... Y como ya dijimos, Hande también ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal. Esto nos lleva a pensar que ambos han optado por el camino de la madurez, el respeto y la profesionalidad. Se han mantenido en silencio, enfocados en sus carreras y posiblemente han llegado a un acuerdo para no hablar públicamente el uno del otro. Así que, ¿cuál es la conclusión? Después de analizar todas estas posibles razones, la verdad es que no hay una única respuesta. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores. Respeto, privacidad, protección de su carrera y una estrategia para mantener el control sobre su imagen pública. Y por supuesto, la posibilidad de que simplemente hayan decidido cerrar ese capítulo de sus vidas de la manera más discreta posible. Es importante recordar que las celebridades también son personas, y tienen derecho a su privacidad. No siempre es necesario saber cada detalle de su vida personal. A veces, lo mejor es respetar su silencio y dejar que vivan sus vidas en paz. Bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por acompañarnos en este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay alguna otra razón por la que Kerem no habla de Hande? Dejen sus comentarios abajo.
Me encantaría leer sus opiniones y discutir el tema con ustedes. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, si les interesa el mundo de las series turcas, las celebridades, los chismes, denle un pulgar arriba. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.